Proverbios capítulo número 11 y vamos a leer el versículo número 30, la segunda parte. Proverbios 11, 30, la segunda parte. El que prende almas es sabio. Y este versículo, cuando el pastor me dijo si tenía algún pensamiento, yo sabía que había algún pensamiento que había quedado, siempre queda alguno, ¿no? Porque tenía esta necesidad de analizar este versículo y siempre pensé, sinceramente, pensando en los grandes hombres de Dios que predican y que, bueno, tenemos muchos ejemplos cuyas conversiones han sido muy evidentes y cómo ellos pudieron llegar a prender almas directamente, ¿no? Al predicar el Evangelio, y lo asociaba a la obra de algún hombre, a la persona, a un ser humano que predica la palabra. Entonces uno puede decir, ese sí es una persona que prende las almas, es sabio, ¿no? Pero pensando un poco más, pensaba, ¿cómo puede ser un pecador utilizado por el Señor y pasar de ser lo necio y lo vil y lo menospreciado a ser alguien sabio y justificado por Cristo? Porque prender las almas significa salvarlas, rescatarlas y poder llevarlos a los pies del Señor Jesús. Ya el Señor les decía a sus discípulos, ¿no? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero en este caso creo y entiendo que el que prende las almas es el Espíritu Santo. Y si buscamos, por ejemplo, en Hechos, capítulo número 8, muy conocido de Felipe y el etíope, donde Felipe, él se había vaciado y despojado de su vida porque era lleno del Espíritu Santo, junto con los otros diáconos, y él, primeramente en el versículo 26, el ángel del Señor habló a Felipe. Qué comunión, ¿no? Y le dijo, levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él obedece y va, y se encuentra allí con este etíope que venía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y acá el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Entonces acá yo pensaba con estas cosas que uno se va planteando y cuestionando y busca en la Biblia las respuestas. ¿Era Felipe el que prendía las almas? ¿O era Felipe el que tenía comunión con el Señor y su vida era de tal manera llena del Espíritu Santo que el Espíritu le puede decir, llégate a esa alma, llégate, acércate o júntate a ese carro? Entonces digo, ¿quién está acá, atrás del alma? ¿Quién está? ¿Ustedes qué piensan? Los dos. Tanto el instrumento como el que da la orden. Y qué precioso pensar también en cómo detrás de un alma se mueve la Santísima Trinidad a favor de ella, y el Espíritu habla de una forma manifiesta y le dice, llégate y júntate a ese carro.
Y también si buscamos en Mateo 10, luego que el Señor comisiona y los discípulos ya tenían que hacerse de sus primeras armas, el Señor les dice en el versículo número 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Otra promesa y otro respaldo para que estas cosas se puedan llevar a cabo, ¿no? Y cómo es ahora el Espíritu de vuestro Padre, el Espíritu Santo, también procurando que las almas alcancen el conocimiento de la verdad, y juntamente con eso podemos corroborarlo con el pasaje que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el que prende las almas, que las quiere rescatar, primeramente es el Señor, es Dios y es el Espíritu Santo, y ha de utilizar sus instrumentos, porque también Pablo decía, no tengan los hombres por ministros, pero ahora se requiere que cada ministro sea hallado fiel. Y este ejercicio de poder prender las almas es según lo que el Espíritu reparte, ¿no?, en la iglesia, como Él quiere y para provecho de todos. Y cuántas almas, ¿no?, que quizás están en este mundo, o familiares, que están esperando una palabra, y que el Señor abra también nuestros labios para publicar su salud. La salvación solamente la pueden publicar aquellos que realmente han experimentado el nuevo nacimiento, ¿no? Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha librado del poder del enemigo. Y entonces, ¿qué palabra esta, no? Y si buscamos en Santiago, capítulo número 5, versículo 20, nos dice: podemos leer el versículo 19 también. Hermanos, acá ya es algo entre hermanos, hijos de Dios. Si alguno entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y tranquilamente lo podemos trasladar directamente a los inconversos, ¿no? Salvar un alma de muerte y cubrir multitud de pecados. Pero ¿cómo debemos también saber esto, no? Porque dice, sepa que el que hubiere hecho convertir, que todas las cosas que no llegamos a comprender quizás en la dimensión que implica, y me quedó también este ejemplo que dio el hermano Marcos el otro día de la profesora de matemáticas con sus cartoncitos, ¿no? Que siempre enseñaba con lo mismo y pasaban 20 años y seguía con lo mismo, las mismas fichas y ejercicios. Y aunque la palabra es siempre la misma, sin embargo, debemos buscar adaptarla para este tiempo presente, que el pecado se ha multiplicado y cuesta tanto a veces, si no estamos en el ejercicio del bien y del mal ejercitados, discernir entre esos grises que se plantean, esas situaciones difíciles, aún con falsas religiones y falsos cristos y grandes masas de gente que llevan tras sí muchísimos discípulos, ¿no? Y cómo poder hacer para que se conviertan del error y cubrir multitud de pecados. Bueno, una vida de oración
y llena del Espíritu Santo, aunque tampoco nos damos cuenta muchas veces si estamos llenos del Espíritu Santo, porque el que lo dice ya sabemos que pierde la humildad, pero sí estar preparados, con calzados los pies, con el apresto del Evangelio, ¿no? Porque en algún momento, circunstancia, vamos a sentir ese impulso de que se nos dice, allégate, o acércate, o habla, o queda, como se dice, ¿no?, la pelota picando ahí para introducir una semilla del Evangelio. Y entonces confiar en la obra del Espíritu para que sea Él el que nos guíe, nos ayude, nos asista, que no somos nosotros los que hablamos, sino que es todo lo que el Espíritu de nuestro Padre nos ha de dar, de hablar en ese momento. Y que quizás después nos sorprendemos aún nosotros mismos, ¿no? La situación, el lugar, el momento en el cual el Señor nos puso para que hablemos. En Hechos 4:8 nos dice un ejemplo de Pedro, seguramente lo estudiaremos luego. 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y miren a quién, a los príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahí empieza a hacer su desarrollo hasta llegar al versículo que dice el 12 tan conocido, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y la constancia y bueno, y todo eso. Pero toda la palabra que nosotros recibimos y oímos, si venimos con la disposición de retenerla, de que quede grabada en nuestro corazón, en algún momento el Espíritu la hace surgir y va a ser en el momento que lo necesitemos. Y eso debemos dar siempre la gloria al Señor, ¿no? Y para terminar vamos a leer en 2 Timoteo 4:17, otro ejemplo de la asistencia del Señor, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente, no? Y quizás en un momento nos sentimos muy vigorosos y fuertes, pero en otro nos sentimos totalmente lo contrario, miedosos, mudos. Y Pablo decía en el versículo 17 del capítulo 4 de 2 Timoteo 4:17, mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación. Esta palabra cumplida me llamaba la atención porque se debe cumplir y para eso se necesita el instrumento humano también, ¿no? El Evangelio está acá, en la letra, está escrito, pero ¿cuánto nos debe llenar e invadir y copar nuestro corazón para que lo podamos luego transmitir, ¿no? Con qué vehemencia, con qué amor, con qué oración y dedicación para que se cumpla, para que se pueda realizar. Y el Señor fue el que vio a su siervo y lo ayudó y también lo esforzó, porque realmente si miramos nuestra situación y nuestra humanidad y todo lo que implica nuestra vida, somos de retraernos y echarnos atrás, ¿no? Pero el Señor alienta y esfuerza y ayuda para que por mí fuese cumplida la predicación. Y que se cumplió la predicación, entonces todos los gentiles oyesen. Qué bendición, ¿no? Cumplió su parte de la atalaya, la cumplió, anunció, predicó, fue testimonio. Bueno, después queda en la persona que oye delante de Dios su condición, su situación y su porvenir, porque queda
en la persona que oye luego la inquietud. Y fui librado de la boca del león. Así que con estos breves pensamientos que tenía y que pensaba también un texto de Job que decía, ¿qué aprovecharemos? ¿En qué nos aprovechará de presentarnos a orar a Dios? Dice Job, ¿no? Parafraseando. ¿Qué nos aprovechará que oremos a Él? Bueno, acá tenemos motivos para presentarnos y que va a aprovechar a muchas almas. Y los resultados quizás no los veamos nunca en esta vida, pero sabemos que al Señor no pasa por alto nada y algún día todas esas semillas, esas palabras que los sembradores salieron a sembrar, bueno, han de ser las que han de juzgar a las personas y ha de darle vida o ha de darle condenación. Que el Señor nos bendiga.